Montjuïc parece una montaña tranquila que observa Barcelona desde lo alto, pero bajo sus jardines y miradores se esconden siglos de historia que casi nunca se cuentan completos. Aquí hubo túneles ocultos, fortificaciones que vigilaban la ciudad, refugios de guerra, ejecuciones que marcaron una época y proyectos gigantescos que transformaron su paisaje para siempre. Cada rincón guarda una historia distinta y muchas de ellas siguen pasando desapercibidas incluso para quienes la visitan cada día. Hoy vamos a recorrer Montjuïc desde una perspectiva diferente, descubriendo cómo su pasado militar, sus leyendas y sus episodios más desconocidos construyeron el lugar que vemos ahora. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Hay lugares que parecen tranquilos desde lejos, pero basta con mirar bajo la superficie para entender que nada de lo que vemos hoy explica lo que ocurrió antes. Montjuïc es uno de esos lugares. Desde sus jardines y miradores se observa el mar, el puerto y la ciudad entera. Pero lo que casi nadie imagina es que bajo esa montaña existe una red de túneles, refugios y estructuras excavadas en momentos en los que Barcelona vivía bajo amenaza constante. No son relatos exagerados, ni historias infladas con el tiempo. Durante décadas, la propia montaña fue perforada para esconder combustible, proteger a la población y construir espacios subterráneos que aún hoy siguen parcialmente ocultos. Cuando uno camina por sus senderos actuales, resulta difícil creer que este lugar fue considerado una frontera entre la vida y la muerte. Durante la Guerra Civil, Barcelona fue una de las primeras ciudades del mundo en sufrir bombardeos sistemáticos desde el aire. Esa situación obligó a la población a adaptarse con rapidez. Bajo calles, plazas y también en la ladera de Montjuïc comenzaron a excavarse refugios. No eran simples huecos en la roca. Estaban pensados para soportar impactos, con pasillos en zigzag que amortiguaban explosiones y pequeños espacios donde cientos de personas aguardaban mientras la ciudad era atacada. Montjuïc ofrecía algo que otras zonas no tenían: una masa de roca capaz de absorber energía y proteger a quienes se escondían en su interior. Mientras en la superficie el cielo se llenaba de humo y fuego, bajo tierra se organizaba la supervivencia. Familias enteras descendían por escaleras improvisadas y esperaban en galerías estrechas que el peligro pasara. La montaña se convirtió en refugio, pero también en infraestructura estratégica, porque los túneles no surgieron únicamente para proteger a civiles. La montaña, por su posición dominante sobre el puerto y la ciudad, siempre fue un punto militar clave. Desde su altura se controlaba el tráfico marítimo y los accesos terrestres. Esa condición estratégica explica por qué algunas galerías se destinaron a almacenar combustible, material técnico y recursos que no podían quedar expuestos. Se excavaron bóvedas amplias, se reforzaron techos y se diseñaron corredores internos que conectaban distintos puntos bajo la roca. Con el paso del tiempo, Montjuïc dejó de ser solo un mirador natural para convertirse en un espacio lleno de capas superpuestas. Bajo caminos que hoy parecen turísticos existen trazados antiguos. Bajo jardines y zonas ajardinadas permanecen accesos sellados. Parte de lo que se construyó fue clausurado tras la guerra, otra parte quedó olvidada bajo nuevas obras. Y algunos tramos simplemente desaparecieron bajo modificaciones urbanísticas que transformaron la montaña sin borrar completamente su interior. Lo más impactante no es solo lo que se excavó, sino cómo se hizo. Muchos refugios fueron abiertos por los propios vecinos con herramientas básicas, trabajando contrarreloj. No había grandes máquinas, ni proyectos perfectamente planificados. Había urgencia, había miedo y había una determinación colectiva por proteger la vida. Esa energía quedó impregnada en la roca, convirtiendo los túneles en algo más que estructuras físicas. Al mismo tiempo, la montaña representaba una contradicción. Desde su cima, el castillo vigilaba el puerto y la ciudad. Fue fortaleza defensiva, pero también instrumento de control. Esa dualidad marcó la identidad de Montjuïc: refugio bajo tierra y poder militar en la superficie, protección y vigilancia compartiendo el mismo espacio. Hoy, la mayoría de visitantes recorre Montjuïc buscando vistas panorámicas, museos y jardines. La imagen actual es la de un parque elevado, abierto y luminoso. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila permanece una montaña que fue utilizada para resistir bombardeos,
almacenar recursos estratégicos y esconder a miles de personas en uno de los periodos más duros de la historia de Barcelona. Para entender Montjuïc no basta con mirar hacia arriba. Hay que imaginar lo que ocurrió bajo sus pies. Hay que pensar en la montaña como una estructura que fue abierta desde dentro, adaptada por necesidad y transformada por la presión de la guerra. Ese es el punto de partida. Antes de hablar de leyendas o mitos, hay que comprender algo esencial. Montjuïc no es solo una elevación geográfica, es una montaña que aprendió a vivir por dentro. Hay un punto concreto en Montjuïc donde la montaña deja de parecer un parque y empieza a mostrar su verdadero carácter. No es una zona visible desde los miradores, ni aparece en las rutas habituales. Allí, entre carreteras antiguas y accesos casi olvidados, comienza el territorio del Morrot. Durante décadas, este lugar fue transformado en un espacio subterráneo que muy pocos conocen, una especie de ciudad oculta, creada por la necesidad de proteger recursos esenciales y esconder infraestructuras que debían permanecer fuera de la vista. El Morrot no nació como un misterio, sino como una respuesta directa a la presión histórica que vivía Barcelona. Cuando el conflicto obligó a la ciudad a adaptarse rápidamente, la montaña se convirtió en un lugar ideal para excavar depósitos y túneles. Su roca permitía crear galerías profundas capaces de resistir impactos, y su posición junto al puerto facilitaba el transporte de combustible y material estratégico. Así comenzaron a abrirse grandes bóvedas, pasillos y accesos que conectaban distintos niveles bajo la ladera. A diferencia de los refugios urbanos construidos bajo calles y edificios, las galerías del Morrot tenían una escala distinta. Algunas zonas se diseñaron como auténticos corredores largos que se bifurcaban hacia cámaras laterales, creando espacios donde se almacenaban bidones, herramientas o equipos militares. Con el paso del tiempo, estos túneles fueron ampliados, reforzados y en algunos casos modificados sobre cavidades naturales que ya existían desde hacía siglos. La montaña empezó a parecer una estructura viva, llena de recorridos interiores que solo conocían quienes trabajaban allí. Tras la guerra, muchos de estos espacios dejaron de tener una función oficial clara. Algunos accesos fueron sellados, otros quedaron abandonados y unos pocos se reutilizaron para usos industriales. Sin embargo, la memoria del lugar no desapareció. Durante años, personas que conocían la zona hablaban de entradas ocultas entre la vegetación, de puertas metálicas olvidadas y de pasillos que se extendían mucho más allá de lo que se podía imaginar desde fuera. La montaña parecía guardar secretos que nadie terminaba de comprender del todo. Uno de los aspectos más llamativos del Morrot es cómo combina naturaleza y construcción humana. Hay tramos donde la roca conserva su forma original y otros donde se aprecia claramente la intervención humana, con paredes rectas y techos reforzados. Esa mezcla crea una sensación extraña. No es una cueva natural ni una instalación militar convencional, sino algo intermedio, un espacio que refleja distintas épocas superpuestas. A medida que el tiempo avanzó, la zona fue quedando cada vez más aislada del movimiento cotidiano de la ciudad. Nuevas carreteras desviaron el tráfico, algunas rutas dejaron de utilizarse y la vegetación empezó a cubrir antiguos accesos. Lo que en su momento fue un lugar estratégico, terminó convirtiéndose en un territorio casi invisible para quienes visitan Montjuïc hoy en día. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, siguen existiendo estructuras que recuerdan cómo la montaña fue utilizada como una especie de refugio técnico y militar. El Morrot también muestra cómo cambia la percepción de un espacio cuando pierde su función original. Lo que antes era un punto de actividad constante pasó a ser un lugar silencioso, marcado por restos del pasado que ya no forman parte de la vida diaria de la ciudad. Las galerías dejaron de tener luz, las entradas quedaron selladas y los caminos que llevaban hasta ellas se fueron borrando lentamente. Hoy, hablar del Morrot es hablar de una parte de Montjuïc que casi nunca aparece en las postales. No tiene grandes monumentos ni plazas abiertas, pero conserva la huella de una época en la que Barcelona necesitaba esconderse dentro de su propia montaña. Es el comienzo de un viaje hacia un Montjuïc distinto, menos visible, donde cada tramo de roca guarda señales de decisiones tomadas en momentos límite. Hubo un momento en el que Montjuïc dejó de ser únicamente un punto elevado desde el que mirar Barcelona y pasó a convertirse en una pieza clave para la supervivencia de la ciudad. No fue una transformación lenta ni planificada durante décadas. Ocurrió en cuestión de meses, cuando el sonido de los aviones comenzó a marcar el ritmo de la vida diaria y la población comprendió que la amenaza ya no venía por tierra, sino desde el aire.
La montaña, que durante siglos había servido para vigilar el horizonte, empezó a utilizarse para resistirlo. Barcelona se encontró de pronto ante una forma de guerra para la que casi nadie estaba preparado. Los bombardeos no avisaban con tiempo suficiente, y los refugios tradicionales resultaban insuficientes para proteger a una población entera. Fue entonces cuando la roca de Montjuïc adquirió un valor inesperado. Su composición permitía excavar galerías profundas que absorbían impactos y ofrecían una protección mucho mayor que los sótanos urbanos. Cada tramo abierto bajo la montaña se convertía en un espacio donde el tiempo parecía detenerse mientras en la superficie todo cambiaba. Las primeras excavaciones surgieron por pura necesidad. No existía un plan único que coordinara todas las obras. En algunos casos fueron las autoridades quienes impulsaron la creación de refugios, pero en muchos otros fueron los propios vecinos quienes comenzaron a perforar la roca con herramientas básicas. El objetivo era simple: crear pasillos que se internaran lo suficiente como para ofrecer una sensación de seguridad. Con el paso de las semanas, esos pasillos se ampliaron, se reforzaron y comenzaron a conectarse con otras galerías, formando una red que crecía casi sin que nadie tuviera una visión completa del conjunto. Mientras tanto, la montaña empezó a asumir funciones que iban más allá de proteger a civiles. Su cercanía al puerto la convirtió en un lugar ideal para almacenar recursos esenciales que no podían quedar expuestos. Se excavaron cámaras destinadas a guardar combustible y material técnico y se diseñaron accesos que permitían mover suministros sin atraer demasiada atención. Montjuïc dejó de ser únicamente un refugio improvisado para convertirse también en una infraestructura estratégica. A medida que la guerra avanzaba, la vida bajo tierra se volvió parte de la rutina. Familias enteras descendían por escaleras estrechas y esperaban en bancos de piedra mientras el ruido de las explosiones sacudía la superficie. Los refugios no eran espacios cómodos. El aire se volvía pesado con facilidad, la luz era escasa y el tiempo parecía estirarse más de lo normal. Sin embargo, para muchos, aquellas galerías representaban la única posibilidad de sentirse a salvo. La montaña ofrecía una protección que ninguna otra parte de la ciudad podía igualar. Esa transformación dejó huellas físicas que aún hoy resultan difíciles de imaginar desde el exterior. Algunas galerías fueron reforzadas con estructuras simples para evitar derrumbes. Otras quedaron en estado más rudimentario, abiertas con urgencia y abandonadas cuando el conflicto terminó. La red subterránea creció de forma desigual, creando zonas más amplias y otras extremadamente estrechas. Con el tiempo, muchas de esas áreas fueron selladas o quedaron ocultas tras nuevas obras, pero su presencia sigue formando parte del interior de la montaña. El impacto de los bombardeos no solo cambió la arquitectura de Montjuïc, también modificó la relación emocional de la ciudad con ese lugar. Lo que antes era un espacio elevado y distante pasó a convertirse en una especie de refugio colectivo. Subir a la montaña dejó de significar contemplar el paisaje para convertirse en un acto de supervivencia. Esa memoria quedó grabada en quienes vivieron aquellos años y se transmitió como una historia que mezclaba miedo, resistencia y adaptación constante. Con el final del conflicto, muchas de las estructuras subterráneas dejaron de tener un uso claro. Algunas se cerraron por seguridad, otras quedaron abandonadas y unas pocas se reutilizaron para fines industriales. La montaña volvió poco a poco a su apariencia tranquila, pero bajo esa calma permanecían las galerías que habían protegido a miles de personas. Montjuïc había cambiado para siempre. Ya no era solo una elevación natural ni una fortaleza militar. Era una montaña que había aprendido a esconder la vida bajo tierra mientras el mundo en la superficie se desmoronaba. Ese periodo marcó el inicio de una nueva identidad para el lugar. Las generaciones posteriores crecerían viendo jardines, museos y caminos abiertos, sin imaginar que bajo sus pasos existía un entramado nacido del miedo y la urgencia. Para entender el Montjuïc actual, es necesario recordar ese momento en el que el cielo obligó a la ciudad a mirar hacia abajo, hacia la roca, hacia los túneles que transformaron la montaña en un refugio silencioso frente al caos exterior. Con el paso del tiempo, muchos de los túneles excavados en Montjuïc dejaron de aparecer en los mapas oficiales. Algunos accesos fueron sellados por seguridad, otros quedaron ocultos tras obras posteriores, y unos pocos simplemente dejaron de mencionarse cuando la montaña empezó a transformarse en un espacio público lleno de jardines y miradores.
Sin embargo, la desaparición administrativa de estos lugares no significó que dejaran de existir. Bajo ciertas zonas siguen permaneciendo galerías que ya no cumplen ninguna función concreta, y alrededor de ellas comenzaron a surgir relatos que mezclan memoria histórica con experiencias personales difíciles de explicar desde fuera. Durante décadas, trabajadores vinculados al mantenimiento de infraestructuras cercanas al puerto y a la ladera de Montjuïc han transmitido historias que raramente llegan al público general. No se trata de grandes leyendas construidas con el tiempo, sino de pequeños detalles que se repiten en conversaciones privadas. Puertas metálicas que conducían a pasillos sellados, accesos que cambiaban de aspecto tras obras de consolidación, o tramos donde la temperatura parecía distinta al resto de la montaña. Estas observaciones no nacen de la fantasía, sino del contacto directo con espacios que permanecen fuera del circuito habitual. Uno de los aspectos que más llama la atención en los relatos asociados a las galerías es la sensación de desconexión con el exterior. Quienes han entrado en zonas subterráneas describen la percepción de estar en un lugar separado del ritmo de la ciudad, donde el tiempo parece avanzar de otra manera. Esa impresión tiene una explicación lógica. Los túneles fueron diseñados para aislar el ruido y proteger del impacto de explosiones, por lo que muchas áreas mantienen una acústica distinta y una atmósfera más densa. Con el paso de los años, esa diferencia física empezó a interpretarse como algo casi simbólico, alimentando la idea de que la montaña guarda una presencia propia. A medida que Montjuïc cambiaba su imagen pública, estas historias comenzaron a circular entre quienes conocían la montaña desde dentro. Algunos hablaban de accesos olvidados que aparecían durante obras y volvían a desaparecer poco después. Otros recordaban tramos donde las paredes mostraban señales de excavaciones más antiguas que las registradas oficialmente. Lo importante no era tanto lo que se decía, sino el hecho de que todos los relatos coincidían en una misma idea. La montaña era mucho más compleja de lo que parecía desde el exterior. Con el auge de la exploración urbana en tiempos recientes, varias personas intentaron localizar antiguos accesos a estas galerías. La mayoría descubrió que muchas entradas estaban protegidas por puertas selladas o por estructuras modernas que impedían el paso. Esa dificultad contribuyó a reforzar la imagen de Montjuïc como un espacio con capas ocultas, donde cada intento de acercarse a su interior revelaba solo una parte mínima del conjunto. La sensación general era que la montaña nunca mostraba todo lo que tenía dentro. Al mismo tiempo, el abandono de algunas zonas generó un contraste curioso. En la superficie, Montjuïc se llenaba de visitantes atraídos por sus museos y sus vistas panorámicas. Bajo tierra, en cambio, permanecían espacios vacíos que habían sido esenciales durante la guerra y la posguerra. Ese contraste alimentó una narrativa silenciosa, una especie de memoria colectiva que hablaba de un pasado difícil de reconciliar con la imagen actual del lugar. No todas las historias asociadas a las galerías tienen un componente misterioso. Muchas se centran en hechos concretos, como el hallazgo accidental de antiguos pasillos durante trabajos de mantenimiento o la aparición de objetos olvidados que recordaban la vida bajo tierra durante los años más duros del siglo XX. Sin embargo, el hecho de que estos descubrimientos aparezcan de forma puntual y desaparezcan rápidamente contribuye a crear una percepción de Montjuïc como un espacio en constante transformación. Hoy, las galerías selladas forman parte de una historia que rara vez se explica en profundidad. No son atracciones turísticas ni espacios abiertos al público, pero siguen presentes bajo la montaña. Las personas que han tenido contacto con ellas suelen describirlas con respeto, conscientes de que representan un periodo complejo de la historia de Barcelona. Más que lugares de misterio en el sentido tradicional, son espacios que recuerdan cómo la ciudad tuvo que adaptarse a circunstancias extremas y cómo esa adaptación dejó huellas que todavía permanecen. Montjuïc, visto desde esta perspectiva, deja de ser un simple parque elevado para convertirse en un territorio lleno de capas invisibles. Cada galería olvidada, cada acceso sellado y cada relato transmitido de forma discreta forman parte de una memoria que continúa viva bajo la roca. Entender estas historias no significa buscar algo inexplicable, sino reconocer que la montaña guarda rastros de decisiones tomadas en momentos límite, decisiones que transformaron su interior para siempre. Antes de que existieran túneles militares, refugios antiaéreos o caminos turísticos, Montjuïc ya era un lugar especial para quienes habitaban esta costa del Mediterráneo. Mucho antes de que Barcelona tomara forma como ciudad,
La montaña servía como punto de referencia natural para orientarse entre el mar y las llanuras del interior. Su perfil se alzaba sobre el paisaje como una señal visible desde lejos, y esa presencia convirtió el lugar en uno de los primeros espacios ocupados por comunidades humanas que buscaban seguridad, recursos y una visión amplia del entorno. Las primeras huellas humanas en Montjuïc no están relacionadas con fortificaciones ni con construcciones complejas, sino con el uso de cuevas naturales y pequeñas cavidades que ofrecían refugio frente al viento y el clima. Estas formaciones rocosas, creadas durante miles de años por la erosión y los cambios geológicos, servían como espacios temporales donde las personas podían resguardarse mientras exploraban la costa. Con el paso del tiempo, algunas de esas cavidades fueron ampliadas de forma rudimentaria, dejando señales que hoy apenas son visibles, pero que marcan el inicio de una relación constante entre la montaña y quienes la habitaban. La ubicación de Montjuïc resultaba estratégica incluso en épocas muy tempranas. Desde sus laderas se podía observar el movimiento del mar, detectar la llegada de embarcaciones y controlar las rutas naturales que conectaban diferentes zonas del territorio. Esa ventaja visual convirtió la montaña en un punto de vigilancia natural mucho antes de que existieran estructuras militares formales. Quienes se asentaban cerca de la costa entendieron que la altura ofrecía una protección silenciosa, una forma de anticiparse a lo que ocurría en el horizonte. A medida que las sociedades evolucionaron, la montaña empezó a adquirir un significado más profundo. No era solo un lugar para observar o refugiarse. También comenzó a utilizarse como espacio simbólico vinculado a rituales y enterramientos. Algunos estudios sugieren que ciertas áreas de Montjuïc fueron utilizadas como zonas funerarias en épocas antiguas, lo que reforzó la idea de que la montaña tenía un carácter especial dentro del paisaje. Ese vínculo entre vida cotidiana y memoria colectiva dejó una huella que siglos después se transformaría en leyendas sobre el origen de su nombre y su relación con antiguos cementerios. Con la llegada de culturas más organizadas, Montjuïc continuó adaptándose a nuevas necesidades. Las cuevas naturales que habían servido como refugios ocasionales se convirtieron en puntos de paso o almacenamiento. Algunas zonas fueron modificadas para facilitar el acceso y crear espacios más estables. Aunque estas intervenciones eran pequeñas en comparación con las excavaciones modernas, establecieron una tradición que se repetiría con el tiempo. Cada generación utilizaba la montaña de una manera distinta, añadiendo nuevas capas sobre las anteriores. Uno de los elementos que más influyó en la evolución de Montjuïc fue la calidad de su piedra. Desde épocas muy tempranas se descubrió que la roca de la montaña era fácil de trabajar y resistente, lo que llevó a la apertura de canteras que transformaron el paisaje. Durante siglos, bloques extraídos de sus laderas fueron utilizados para construir murallas, iglesias y edificios que aún hoy forman parte de Barcelona. Ese proceso modificó la forma natural de la montaña y creó espacios abiertos que más tarde servirían como base para nuevas construcciones. La historia antigua de Montjuïc explica por qué, siglos después, la montaña resultó tan adecuada para albergar túneles y galerías militares. Las cavidades naturales, las zonas excavadas por canteras y la propia composición geológica facilitaron la creación de estructuras subterráneas en momentos de necesidad. Lo que parecía una innovación del siglo XX tenía en realidad raíces mucho más profundas, vinculadas a una relación constante entre la roca y quienes la utilizaban. Hoy, cuando se observa Montjuïc desde la ciudad, resulta difícil imaginar que bajo sus jardines y caminos existen capas de historia que se remontan a miles de años. Cada túnel moderno se apoya sobre un terreno que ya había sido utilizado de otras formas. Cada galería excavada durante la guerra atraviesa una montaña que llevaba siglos adaptándose a nuevas funciones. Comprender esta antigüedad cambia la percepción del lugar. Montjuïc no es solo el escenario de episodios recientes, sino una estructura viva que ha acompañado la evolución de Barcelona desde mucho antes de que la ciudad existiera como tal. Esa profundidad histórica también ayuda a entender por qué alrededor de la montaña surgieron tantos relatos y leyendas. Cuando un lugar acumula tantas épocas distintas, es natural que la memoria colectiva mezcle hechos reales con interpretaciones simbólicas. En Montjuïc, cada sendero actual atraviesa un espacio donde generaciones diferentes dejaron su huella, creando una sensación de continuidad que se percibe incluso sin conocer todos los detalles. La montaña parece tranquila desde fuera,
pero su interior guarda una historia que comenzó mucho antes de que los túneles y los refugios cambiaran para siempre la forma de mirar hacia abajo. En lo alto de Montjuic hay una construcción que resume mejor que ninguna otra la ambigüedad de esta montaña. El castillo domina el puerto y la ciudad desde una posición privilegiada. Desde allí se ve todo: las avenidas, el mar, los barrios que crecieron con el tiempo. Pero durante siglos, esa misma altura no significó contemplación, sino control. Montjuic no solo fue refugio bajo tierra, en su cima se convirtió en símbolo de poder, vigilancia y represión. Las primeras fortificaciones surgieron como respuesta a conflictos concretos. La montaña ofrecía un punto estratégico ideal para defender el puerto de posibles ataques marítimos. Con el paso de los años, aquellas defensas iniciales evolucionaron hasta convertirse en una fortaleza permanente. Su posición permitía proteger la ciudad, pero también observarla. Esa doble función marcó la historia del castillo desde el principio. A medida que Barcelona crecía, la fortaleza dejó de ser únicamente una estructura defensiva frente a amenazas externas. En determinados momentos históricos, el castillo fue utilizado para controlar a la propia población. Su artillería no apuntaba solo hacia el mar, sino también hacia la ciudad. Esa realidad cambió la percepción de Montjuic para muchos barceloneses. La montaña ya no era solo un espacio natural elevado, era el lugar desde donde se imponía autoridad. En el interior del castillo se instalaron cuarteles, almacenes y espacios destinados a prisioneros. Durante periodos de inestabilidad política, la fortaleza albergó detenidos y se convirtió en escenario de juicios militares y ejecuciones. Estos episodios dejaron una huella profunda en la memoria colectiva. No se trataba de leyendas exageradas, sino de hechos documentados que vincularon la cima de Montjuic con el castigo y la represión. Uno de los momentos más simbólicos fue el uso del castillo como prisión política en el siglo XX. Allí fueron encerradas personas acusadas de participar en conflictos sociales o movimientos políticos contrarios al poder establecido. La montaña, que bajo tierra había protegido a civiles durante bombardeos, en la superficie representaba el extremo opuesto, la autoridad absoluta. Esa contradicción convirtió a Montjuic en un espacio difícil de interpretar desde una sola perspectiva. La arquitectura del castillo refuerza esa sensación. Sus muros gruesos y sus patios interiores transmiten una imagen de solidez y aislamiento. Desde dentro, la ciudad parece distante, casi ajena. Desde fuera, la fortaleza impone una presencia que recuerda constantemente su función histórica. El silencio actual contrasta con el pasado de tensión y decisiones irreversibles que se tomaron entre esas paredes. Con el tiempo, la función militar del castillo fue perdiendo protagonismo. Las transformaciones políticas y urbanísticas del siglo XX cambiaron la relación de Barcelona con Montjuic. La fortaleza pasó a ser gestionada como espacio histórico y cultural. Sin embargo, el recuerdo de su uso como instrumento de control no desapareció. Para muchas generaciones, el castillo sigue representando un capítulo complejo de la historia de la ciudad. Esa carga histórica alimentó también relatos que mezclaban hechos reales con interpretaciones simbólicas. La combinación de ejecuciones, encarcelamientos y aislamiento geográfico contribuyó a que el lugar adquiriera una reputación particular. No es necesario recurrir a exageraciones para entender por qué el castillo quedó asociado a una atmósfera distinta. La propia historia proporciona suficientes elementos para explicar esa percepción. Mirar Montjuic desde la ciudad implica observar la fortaleza en lo alto, visible desde numerosos puntos. Esa imagen recuerda que la montaña ha sido utilizada de maneras muy distintas según el momento histórico. Bajo la roca, refugio y supervivencia. En la cima, autoridad y vigilancia. Esa dualidad es fundamental para comprender la identidad de Montjuic. Hoy, los visitantes recorren los patios del castillo sin imaginar que durante siglos ese mismo espacio concentró decisiones que afectaron profundamente a la ciudad. Las vistas panorámicas parecen invitar a la calma, pero la historia del lugar obliga a mirar con más atención. Montjuic no fue solo escenario de defensa exterior, también fue instrumento de control interno. Y esa realidad, tan ligada al castillo, forma parte inseparable de la montaña. Entender esta dimensión permite ver Montjuic con mayor profundidad. No es únicamente un paisaje elevado ni un conjunto de túneles ocultos. Es un territorio donde la protección y el castigo coexistieron. Donde la misma montaña que ofrecía refugio bajo tierra sostenía en su cima una fortaleza que imponía autoridad.
Esa tensión histórica es una de las claves para comprender por qué Montjuic sigue despertando tanta atención siglos después. Hubo un tiempo en el que bajar a los túneles de Montjuic no era una decisión extraordinaria, sino parte de la rutina diaria. Mientras la superficie de Barcelona sufría los efectos de la guerra, miles de personas aprendieron a organizar su vida bajo la roca. No era una existencia cómoda ni planificada con detalle. Era una adaptación constante a un entorno oscuro, estrecho y lleno de incertidumbre, donde cada galería representaba una oportunidad de seguir adelante un día más. Los refugios excavados en la montaña se transformaron rápidamente en espacios compartidos. Familias enteras llegaban con lo mínimo imprescindible: mantas, pequeñas lámparas y algunos alimentos. Los pasillos se llenaban de conversaciones breves y miradas que buscaban tranquilidad en medio del caos exterior. Nadie sabía cuánto tiempo permanecerían allí dentro, y esa sensación de espera continua marcaba el ritmo de cada jornada. El simple hecho de sentarse en un banco de piedra y escuchar que el ruido exterior disminuía ya era una forma de alivio. Con el paso de los meses, los túneles dejaron de ser únicamente refugios temporales para convertirse en lugares donde se desarrollaban pequeñas dinámicas comunitarias. Se organizaron turnos para mantener el orden, se delimitaron zonas donde las personas podían descansar y otras donde se guardaban objetos personales. La montaña empezó a funcionar como un espacio paralelo a la ciudad, una especie de estructura invisible donde la convivencia se sostenía gracias a acuerdos silenciosos. El ambiente dentro de las galerías cambiaba constantemente. En algunos momentos predominaba la calma tensa de quienes esperaban noticias del exterior. En otros, la incertidumbre crecía cuando llegaban nuevas personas buscando protección. Las paredes de roca conservaban el calor acumulado y el aire se volvía más pesado a medida que aumentaba la cantidad de gente. A pesar de ello, muchos describieron aquellos refugios como el único lugar donde sentían que podían detenerse, aunque fuera por unas horas. No todas las historias de vida bajo tierra están relacionadas con los bombardeos. Tras el final del conflicto, algunas zonas de Montjuic continuaron siendo utilizadas por personas que no tenían otro lugar donde vivir. Las galerías más amplias y ciertos espacios abandonados se transformaron en refugios improvisados durante la posguerra. Allí surgieron pequeñas comunidades que adaptaron los túneles a nuevas necesidades, utilizando materiales encontrados para crear separaciones o improvisar zonas de descanso. La montaña volvió a ofrecer protección, esta vez frente a la dureza económica y social de un periodo complicado. Ese uso prolongado dejó huellas visibles en algunos tramos de las galerías. Marcas en las paredes, restos de estructuras simples y objetos olvidados que recordaban la presencia constante de quienes habían pasado allí largos periodos. Con el tiempo, muchas de esas zonas fueron selladas o quedaron fuera del alcance del público, pero la memoria de esa vida subterránea permaneció viva en relatos transmitidos de generación en generación. Lo más llamativo es cómo la percepción de los túneles cambió con el paso de los años. Lo que en su momento fue un espacio de supervivencia colectiva, comenzó a verse como algo lejano, casi difícil de imaginar. Las nuevas generaciones crecieron viendo Montjuic como un parque abierto y luminoso, sin saber que bajo sus caminos existía una red de lugares donde la ciudad había aprendido a resistir desde abajo. Esa distancia entre pasado y presente contribuyó a que surgieran historias que intentaban explicar lo que ya no era visible. A medida que la montaña se transformaba en un espacio público más accesible, las galerías quedaron relegadas a un segundo plano. Algunas entradas desaparecieron bajo nuevas construcciones y otras quedaron protegidas para evitar accidentes. Sin embargo, la idea de Montjuic como un refugio colectivo nunca desapareció por completo. Quienes vivieron aquella época siguieron recordando cómo la montaña había ofrecido un lugar donde respirar cuando todo parecía derrumbarse. Hoy resulta difícil imaginar la intensidad de aquellos momentos. Los visitantes recorren senderos cuidados y observan la ciudad desde miradores tranquilos, sin sospechar que bajo sus pasos hubo pasillos llenos de personas esperando en silencio. Entender esa realidad cambia la forma de mirar la montaña. No es solo un paisaje elevado ni un conjunto de estructuras antiguas. Es un espacio que durante años sostuvo una vida paralela. Una comunidad invisible que encontró en la roca una forma de seguir adelante cuando la superficie dejó de ser segura. Montjuic, en ese sentido, guarda una memoria profunda que no siempre se percibe a simple vista. Cada galería excavada, cada banco de piedra y cada acceso sellado recuerdan que hubo un tiempo en el que vivir bajo tierra fue la única opción posible.
Y aunque hoy la montaña se muestre tranquila, su interior sigue conservando la huella de quienes aprendieron a convertir los túneles en un hogar temporal frente a uno de los periodos más difíciles de la historia de Barcelona. Mucho antes de que Montjuïc se llenara de túneles excavados con herramientas modernas, la montaña ya estaba atravesada por cavidades naturales formadas durante miles de años. Estas cuevas no eran visibles desde lejos, pero quienes conocían bien la zona sabían que bajo ciertas laderas existían espacios huecos donde la roca se abría hacia el interior. Durante siglos, estas formaciones sirvieron como refugio ocasional, lugar de almacenamiento e incluso punto de referencia para quienes transitaban entre el mar y el interior del territorio. Sin embargo, gran parte de esas cavidades desapareció cuando la montaña comenzó a transformarse para adaptarse a las necesidades de épocas más recientes. La desaparición de muchas cuevas no fue consecuencia del abandono, sino del cambio radical en la forma de utilizar Montjuïc. A medida que avanzaba el siglo XX, la montaña dejó de ser solo un espacio natural para convertirse en un punto estratégico vinculado al puerto, a la industria y a la defensa. Para crear nuevas galerías y depósitos subterráneos, algunas zonas fueron modificadas de forma directa. Las explosiones controladas y las obras de ampliación alteraron la estructura original de la roca, borrando cavidades que habían existido durante generaciones. Este proceso transformó la percepción de Montjuïc. Lo que antes era un paisaje irregular lleno de huecos naturales, empezó a convertirse en una montaña con pasillos más rectos y espacios diseñados con objetivos específicos. Las cuevas antiguas, que habían surgido de forma orgánica con el paso del tiempo, fueron sustituidas por galerías funcionales destinadas a proteger recursos estratégicos o facilitar el movimiento bajo tierra. El interior de la montaña cambió su forma, adaptándose a nuevas necesidades sin conservar siempre las huellas del pasado más remoto. A pesar de estas modificaciones, algunos testimonios hablan de zonas donde todavía se podían distinguir restos de cavidades antiguas integradas en estructuras posteriores. En ciertos tramos, las paredes mostraban formas irregulares que contrastaban con las superficies más uniformes de las excavaciones modernas. Esa mezcla de naturaleza y construcción humana reforzó la idea de que Montjuïc era un lugar en constante transformación, donde cada época dejaba una marca diferente sobre la roca. Con el tiempo, muchas de las entradas a estas cuevas desaparecieron bajo caminos nuevos, muros de contención o zonas ajardinadas. La montaña fue adaptándose a su nuevo papel como espacio público y turístico, y aquello que ya no resultaba útil quedó oculto bajo capas sucesivas de urbanización. Sin embargo, la memoria de las cavidades antiguas continuó presente en relatos transmitidos por quienes habían trabajado en la zona o habían escuchado historias sobre espacios subterráneos anteriores a los túneles militares. El contraste entre las cuevas naturales y las galerías modernas también cambió la forma en que las personas interpretaban el interior de la montaña. Las cavidades antiguas eran vistas como parte del paisaje, mientras que los túneles excavados durante conflictos históricos adquirieron un significado distinto, asociado a momentos de urgencia y transformación. Esa diferencia ayudó a que surgiera una percepción casi simbólica de Montjuïc como una montaña que había sido modificada desde dentro, como si cada generación hubiera dejado una capa nueva sobre la anterior. Hoy resulta complicado imaginar la cantidad de cavidades naturales que existieron antes de las grandes obras del siglo pasado. Algunas fueron absorbidas por estructuras más recientes, otras quedaron selladas por motivos de seguridad y muchas simplemente desaparecieron bajo modificaciones urbanísticas que cambiaron el perfil de la ladera. Lo que permanece es la sensación de que bajo la superficie existe una historia más antigua que la mayoría de visitantes desconoce. Hablar de las cuevas desaparecidas no es solo recordar un paisaje perdido, sino comprender cómo Montjuïc pasó de ser un espacio moldeado por la naturaleza a convertirse en una montaña profundamente transformada por la acción humana. Cada explosión, cada ampliación y cada obra destinada a reforzar el interior alteró la estructura original, creando un entramado que mezcla restos antiguos con intervenciones modernas. Esa transformación explica por qué la montaña sigue despertando interés. No se trata únicamente de los túneles visibles o de las estructuras militares que aún se mencionan. También existe una historia más silenciosa,
la de las cavidades naturales que dieron forma al primer Montjuic y que con el paso del tiempo fueron sustituidas por nuevas galerías adaptadas a las necesidades de una ciudad en constante cambio. Comprender esta evolución permite ver la montaña con otros ojos. Bajo los caminos actuales no solo se esconden refugios y depósitos, sino también las huellas de un paisaje anterior que desapareció para dar paso a otra forma de entender el espacio subterráneo. Montjuic, en ese sentido, no es una estructura fija. Es el resultado de una transformación continua que comenzó mucho antes de la guerra y que sigue influyendo en la manera en que la ciudad se relaciona con su propia historia. Cuando terminó la guerra, Montjuic dejó de ser un espacio dominado por la urgencia militar y empezó a vivir una transformación silenciosa. Las galerías que habían protegido a miles de personas quedaron sin una función clara y muchas zonas subterráneas comenzaron a ser olvidadas poco a poco. Sin embargo, la montaña no volvió inmediatamente a su aspecto actual. Durante años convivieron dos realidades muy distintas. La superficie empezaba a cambiar hacia una imagen más abierta y pública, mientras que bajo la roca permanecían estructuras que recordaban un pasado todavía reciente. El proceso de transformación fue lento. Algunas áreas fueron cerradas por motivos de seguridad, otras quedaron ocultas tras nuevas obras y unas pocas se reutilizaron para actividades vinculadas al puerto y a la industria cercana. No existía un plan único que reorganizara todo el interior de Montjuic. Cada decisión respondía a necesidades concretas del momento, lo que provocó que la montaña se adaptara de forma irregular. Ese cambio progresivo contribuyó a que muchos accesos desaparecieran del mapa cotidiano de la ciudad. A medida que Barcelona avanzaba hacia una etapa más estable, Montjuic empezó a adquirir un nuevo significado simbólico. Se buscaba transformar la montaña en un espacio abierto a la ciudadanía, capaz de representar una imagen distinta del futuro. Los proyectos urbanísticos comenzaron a centrarse en jardines, caminos y equipamientos culturales. La superficie se llenó de nuevas construcciones que poco a poco ocultaron las huellas visibles del conflicto. Sin embargo, bajo esas capas más recientes continuaban existiendo galerías que ya no formaban parte del discurso oficial sobre la montaña. Uno de los cambios más importantes fue la manera en que las personas empezaron a relacionarse con el lugar. Durante décadas, Montjuic había sido percibida como un espacio vinculado al control militar y a la supervivencia bajo tierra. Con la llegada de nuevas iniciativas urbanas, esa imagen empezó a diluirse. Familias enteras subían a la montaña para pasear, observar la ciudad o disfrutar de actividades culturales. El paisaje se llenó de vida cotidiana, creando un contraste evidente con el silencio que había dominado el interior de las galerías años atrás. Esa transformación no borró completamente el pasado, pero sí lo desplazó hacia un segundo plano. Muchos barceloneses crecieron visitando Montjuic sin conocer la historia que se escondía bajo sus pasos. Los túneles quedaron fuera del recorrido habitual y la montaña empezó a ser vista como un símbolo de renovación urbana. La creación de grandes espacios abiertos reforzó esa percepción, consolidando una imagen más luminosa y accesible del lugar. Sin embargo, la memoria de las estructuras subterráneas nunca desapareció del todo. En determinados momentos, trabajos de mantenimiento o pequeñas obras sacaban a la luz restos de galerías antiguas, recordando que el interior de la montaña seguía siendo mucho más complejo de lo que parecía desde fuera. Estos descubrimientos ocasionales alimentaban la sensación de que Montjuic tenía capas ocultas que solo se revelaban por breves instantes antes de volver a quedar fuera de la vista. La transformación de la montaña también implicó una reflexión sobre su identidad. Montjuic había sido cantera, fortaleza, refugio y espacio de control. Ahora empezaba a convertirse en parque urbano y lugar de encuentro cultural. Esa evolución no fue inmediata ni uniforme, pero marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre la ciudad y su montaña. El pasado militar y subterráneo seguía presente, aunque cada vez resultaba más difícil percibirlo sin conocer la historia completa. Hoy, al recorrer sus caminos, es posible observar cómo diferentes épocas conviven en un mismo espacio. Jardines modernos se extienden sobre zonas donde antes hubo accesos a túneles. Miradores turísticos ocupan lugares que en otro tiempo fueron estratégicos para la defensa. Montjuic parece haber cambiado por completo, pero en realidad se trata de una transformación superficial. Bajo la imagen actual,
continúan existiendo estructuras que recuerdan cómo la montaña fue utilizada para sobrevivir, resistir y adaptarse a momentos extremos. Comprender esta etapa de transición permite entender por qué Montjuïc sigue despertando interés más allá de su aspecto visible. No es solo un parque elevado ni un conjunto de edificios culturales. Es una montaña que ha pasado por múltiples identidades y que sigue guardando en su interior los rastros de cada una de ellas. La superficie puede cambiar con el tiempo, pero las capas subterráneas permanecen como un recordatorio constante de todo lo que ocurrió bajo la roca. Hay una parte de Montjuïc que no aparece en los mapas turísticos ni en los folletos oficiales. No está señalizada, no forma parte de ninguna visita guiada y sin embargo sigue ahí. Son las zonas selladas. Espacios subterráneos que un día fueron esenciales y que hoy permanecen cerrados, inaccesibles y fuera del recorrido habitual de la ciudad. Tras el fin de los grandes conflictos y la progresiva transformación de la montaña, muchas galerías dejaron de tener utilidad práctica. Algunas habían sido construidas con urgencia y no reunían condiciones de seguridad suficientes para mantenerse abiertas. Otras estaban vinculadas a infraestructuras militares o industriales que ya no existían. La solución fue sencilla: cerrar accesos, tapiar entradas y dejar que el tiempo hiciera el resto. Pero sellar no significa borrar. En distintos puntos de la ladera existen puertas metálicas discretas, muros añadidos en mitad de antiguos caminos y accesos que parecen conducir a simples cavidades naturales cuando en realidad continúan hacia galerías más profundas. Algunas fueron reforzadas para evitar derrumbes. Otras se cerraron tras comprobar que su estructura interna se había debilitado con los años. En muchos casos, lo único visible es una pared añadida que interrumpe el paso sin explicar qué había detrás. Las razones para mantener cerradas estas zonas son principalmente técnicas. La roca, aunque resistente, no es homogénea. Hay tramos donde la ventilación es limitada, otros donde la humedad ha afectado al interior y algunos en los que los techos presentan fracturas antiguas. La seguridad se convirtió en prioridad, especialmente cuando Montjuïc pasó a ser un espacio abierto al público. No se podía permitir que alguien accediera por curiosidad a un túnel inestable. Sin embargo, la existencia de estas áreas clausuradas ha alimentado una percepción persistente: la idea de que la montaña conserva espacios que no han sido completamente explorados en tiempos recientes. No porque contengan secretos extraordinarios, sino porque su complejidad interna nunca fue cartografiada con precisión absoluta. Muchas galerías fueron excavadas en momentos de urgencia, sin un registro detallado que permitiera conocer cada bifurcación o cada ampliación posterior. Durante obras puntuales en distintas épocas, trabajadores encontraron pasillos que no aparecían en planos recientes. En algunos casos se trataba de tramos cortos y abandonados. En otros, de accesos que conectaban con estructuras mayores ya conocidas, pero olvidadas durante años. Estos hallazgos no eran frecuentes, pero bastaban para recordar que Montjuïc no es una montaña completamente predecible. Lo interesante no es la idea de misterio en sí, sino el hecho de que la montaña fue utilizada de forma tan intensa en determinados periodos que su interior terminó siendo más complejo que su superficie. Cuando se decidió cerrar ciertas zonas, no se hizo con intención de ocultar nada, sino de garantizar estabilidad, pero el resultado práctico fue que una parte del interior quedó fuera del relato cotidiano. Hoy, mientras la superficie se presenta ordenada y accesible, bajo tierra existen corredores que ya no reciben luz, cámaras que permanecen vacías y tramos donde la actividad humana se detuvo hace décadas. No se escuchan pasos ni hay indicios de uso reciente. Simplemente están ahí, formando parte de una estructura que continúa siendo físicamente real, aunque socialmente invisible. Esta coexistencia entre lo visible y lo sellado refuerza la singularidad de Montjuïc. Es una montaña que se muestra abierta en su exterior y reservada en su interior. Una montaña que aprendió a transformarse según las necesidades del momento y que cuando esas necesidades desaparecieron, decidió cerrar algunas puertas sin desmontar lo que había detrás. Entender las zonas selladas no significa imaginar lo desconocido, sino reconocer que toda ciudad tiene espacios que ya no cumplen función, pero que siguen formando parte de su estructura. Montjuïc es un ejemplo claro de esa realidad.
Bajo sus caminos actuales existen galerías que un día fueron imprescindibles y que hoy permanecen quietas, protegidas por muros añadidos y por el paso del tiempo. Y aunque nadie las recorra a diario, continúan siendo parte de la montaña, porque Montjuïc no es solo lo que se ve desde sus miradores. También es lo que quedó atrás cuando la ciudad decidió mirar hacia adelante sin desmontar completamente su pasado. Mucho antes de que Montjuïc fuera conocida por sus túneles o por su historia militar, la montaña ya tenía una función esencial para Barcelona. Era la fuente de la piedra con la que se construyó gran parte de la ciudad. Durante siglos sus laderas fueron explotadas como canteras, transformando lentamente el paisaje y creando una relación directa entre la roca de Montjuïc y la identidad arquitectónica de Barcelona. Lo que hoy se observa como una montaña verde y tranquila fue en realidad un espacio de trabajo intenso, donde el sonido de las herramientas marcaba el ritmo diario. La piedra extraída de Montjuïc tenía características muy valoradas. Era relativamente fácil de cortar, resistente al paso del tiempo y lo suficientemente ligera para ser transportada hasta el núcleo urbano. Esa combinación la convirtió en un material clave para levantar murallas, iglesias y edificios civiles. A medida que la ciudad crecía, también lo hacía la necesidad de extraer más bloques de la montaña. Las canteras se expandieron, creando cortes profundos en la roca que modificaron la forma natural de la ladera. Este proceso no solo cambió el aspecto exterior de Montjuïc, también influyó en su interior. Al retirar grandes cantidades de piedra, quedaron huecos y cavidades que más tarde facilitarían nuevas excavaciones. Algunas zonas donde siglos después se abrirían túneles ya habían sido debilitadas o modeladas por el trabajo de los canteros. Sin saberlo, quienes extraían piedra estaban preparando el terreno para futuras transformaciones subterráneas. El trabajo en las canteras era duro y constante. Los bloques se cortaban a mano, se transportaban con esfuerzo y se movían hacia la ciudad utilizando rutas que conectaban la montaña con el puerto y con los barrios cercanos. Durante largas etapas históricas, Montjuïc fue vista más como un lugar de producción que como un espacio natural. La montaña alimentaba el crecimiento urbano y se convertía en un elemento invisible dentro de cada edificio construido con su piedra. A medida que avanzaba el tiempo, las canteras dejaron cicatrices visibles que aún hoy pueden observarse en ciertos puntos de la ladera. Algunas paredes verticales y zonas escalonadas no son formaciones naturales, sino el resultado directo de siglos de extracción. Cuando las actividades industriales comenzaron a disminuir, esos espacios abiertos se transformaron en áreas abandonadas que más tarde serían integradas dentro de proyectos paisajísticos. Lo que antes era una herida en la roca pasó a formar parte del paisaje urbano. La relación entre Montjuïc y Barcelona se volvió más compleja con este proceso. La montaña no solo protegía la ciudad desde lo alto, ni escondía galerías bajo tierra, también había sido literalmente desmantelada para construirla. Cada bloque utilizado en iglesias, palacios o murallas llevaba consigo una parte del paisaje original. Esta conexión física creó una identidad compartida entre la montaña y la ciudad que aún hoy se percibe al observar edificios históricos hechos con la misma piedra. Con el paso del siglo XX, la explotación de las canteras fue disminuyendo hasta desaparecer casi por completo. La ciudad empezó a mirar Montjuïc de otra manera, intentando recuperar el espacio como zona verde y cultural. Las áreas antiguamente dedicadas a la extracción fueron adaptadas para nuevos usos y la montaña comenzó a reconstruir su imagen pública. Sin embargo, bajo esa nueva apariencia permanecen las huellas de un periodo en el que cada golpe de herramienta moldeaba no solo la roca, sino también el futuro urbano de Barcelona. Comprender la historia de las canteras ayuda a entender por qué Montjuïc pudo convertirse más tarde en un lugar lleno de túneles y refugios. La montaña ya había sido intervenida durante siglos y su estructura estaba marcada por vacíos y cortes que facilitaban nuevas excavaciones. La transformación subterránea del siglo XX no surgió de la nada. Fue el resultado de una larga tradición de modificar la roca para adaptarla a necesidades humanas. Hoy, cuando los visitantes recorren sus caminos, pocos imaginan que la montaña que contemplan ayudó a levantar la ciudad que observan desde lo alto. Montjuïc es al mismo tiempo origen y testigo del crecimiento urbano. Su piedra forma parte de Barcelona tanto como sus calles y plazas, creando una conexión profunda que trasciende épocas y usos distintos. La historia de las canteras
Recuerda que la montaña nunca fue un espacio estático. Fue cantera, refugio, fortaleza y parque urbano. Cada etapa dejó marcas visibles e invisibles que explican por qué Montjuic sigue siendo un lugar cargado de significado. Bajo la vegetación actual y los senderos tranquilos, la roca conserva la memoria de siglos de trabajo que transformaron una elevación natural en uno de los pilares físicos y simbólicos de la ciudad. Cuando terminó el conflicto, Montjuic no volvió de inmediato a la calma que hoy parece natural. Durante años, la montaña fue un reflejo silencioso de una ciudad que intentaba reconstruirse mientras arrastraba heridas profundas. Las galerías subterráneas seguían existiendo, el castillo continuaba dominando el horizonte y muchas zonas de la ladera permanecían marcadas por un uso militar reciente. La guerra había terminado, pero la sensación de transición se prolongó mucho más tiempo del que suele imaginarse. En los primeros años de la posguerra, Barcelona atravesaba una etapa compleja. La escasez de recursos y la falta de viviendas obligaron a muchas personas a buscar soluciones improvisadas. Algunas áreas de Montjuic, alejadas del centro urbano, se convirtieron en lugares donde familias enteras levantaron construcciones sencillas utilizando materiales disponibles. Barracas y pequeños asentamientos comenzaron a aparecer en distintas zonas de la montaña, creando una realidad paralela que contrastaba con la imagen monumental del castillo y con la memoria reciente de los túneles. Estas comunidades vivían con lo justo. La montaña ofrecía espacio, cierta protección y una distancia relativa del control cotidiano de la ciudad. Los caminos eran irregulares, el acceso al agua resultaba limitado y la electricidad no siempre estaba garantizada. Sin embargo, para muchas personas, Montjuic representaba una oportunidad de empezar de nuevo en un entorno donde podían construir algo propio, aunque fuera de forma precaria. La montaña volvió a funcionar como refugio, esta vez frente a la dureza económica y social de la posguerra. Mientras tanto, las estructuras subterráneas comenzaban a caer en el olvido. Algunos túneles se sellaron para evitar accidentes, otros quedaron abandonados sin mantenimiento y unos pocos se reutilizaron para funciones técnicas vinculadas al puerto o a instalaciones cercanas. El interior de la montaña empezó a llenarse de silencio. Lo que había sido un espacio lleno de actividad durante los años más intensos pasó a convertirse en un conjunto de galerías vacías que ya no tenían un papel claro en la vida diaria de la ciudad. El castillo, por su parte, seguía siendo un lugar cargado de significado. Su presencia en la cima recordaba constantemente una etapa difícil, y durante la posguerra continuó ligado a funciones relacionadas con el control y la vigilancia. Para muchas personas, Montjuic representaba una mezcla de contradicciones. Era al mismo tiempo un espacio donde algunas familias intentaban construir un nuevo comienzo y un símbolo visible de una autoridad que marcaba el ritmo de la época. A medida que pasaban los años, la montaña empezó a cambiar lentamente. Las autoridades urbanas comenzaron a plantear proyectos que buscaban transformar Montjuic en un espacio más integrado dentro de la ciudad. Se pensaba en jardines, instalaciones deportivas y nuevas infraestructuras que ayudaran a cambiar su imagen pública. Sin embargo, estos planes tardaron en materializarse y durante mucho tiempo convivieron el pasado reciente y las primeras señales de renovación. La vida cotidiana en las barracas y asentamientos dejó historias que rara vez aparecen en los relatos oficiales. Personas que crecieron jugando entre caminos de tierra, vecinos que se organizaban para compartir recursos y pequeñas comunidades que desarrollaron una identidad propia dentro de la montaña. Aunque estas experiencias no estaban vinculadas directamente a los túneles o a la historia militar, formaron parte esencial del periodo de transición que transformó Montjuic. Con el paso del tiempo, los proyectos de renovación urbana comenzaron a consolidarse. Algunas zonas habitadas de forma precaria fueron desmanteladas y se iniciaron procesos para integrar la montaña dentro de una visión más amplia de la ciudad. Los caminos se reorganizaron, se plantaron jardines y comenzaron a aparecer espacios pensados para el ocio y la cultura. Montjuic empezó a cambiar su imagen, dejando atrás poco a poco la etapa más dura de la posguerra. Sin embargo, bajo esa nueva apariencia, permanecían las huellas de todo lo ocurrido. Los túneles seguían ocultos bajo la roca, el castillo continuaba dominando el paisaje y la memoria de quienes habían vivido allí durante años no desapareció. La montaña había sido escenario de supervivencia, reconstrucción y transformación social, convirtiéndose en un reflejo directo de la evolución de Barcelona
en uno de los periodos más complejos de su historia. Hoy, al recorrer sus senderos, resulta difícil imaginar esa etapa intermedia en la que Montjuïc no era todavía un parque urbano ni tampoco un espacio exclusivamente militar. Fue un territorio de transición, un lugar donde convivieron pasado y futuro mientras la ciudad buscaba una nueva identidad. Comprender esa fase permite ver la montaña con mayor profundidad, entendiendo que su historia no se divide en etapas aisladas, sino que forma un continuo en el que cada generación dejó su propia huella sobre la roca. Montjuïc no siempre tuvo los senderos ordenados y bien señalizados que hoy recorren miles de personas cada semana. Hubo un tiempo en el que la montaña estaba atravesada por caminos irregulares, rutas improvisadas y accesos que cambiaban según las necesidades del momento. Algunos servían para transportar piedra desde las canteras, otros conectaban refugios subterráneos con zonas más altas, y muchos simplemente nacieron del paso constante de quienes vivían o trabajaban allí. Con el paso de los años, gran parte de esos recorridos desapareció, dejando tras de sí una red invisible que aún define la forma de moverse por la montaña. Durante la etapa en la que Montjuïc funcionaba como espacio industrial y militar, los caminos tenían una finalidad práctica. No estaban pensados para el paseo ni para ofrecer vistas panorámicas, sino para facilitar el transporte de materiales y el desplazamiento rápido entre distintos puntos estratégicos. Carretas cargadas con bloques de piedra descendían hacia la ciudad, mientras que vehículos y trabajadores subían hacia almacenes y estructuras ocultas bajo la roca. Estos trayectos, marcados por la repetición diaria, fueron creando rutas que no aparecían en planos oficiales, pero que resultaban esenciales para el funcionamiento de la montaña. Con el fin de la guerra y el cambio progresivo hacia una Montjuïc más abierta al público, muchos de esos caminos dejaron de tener utilidad. Las nuevas obras urbanísticas reorganizaron el espacio, creando avenidas más amplias, escaleras accesibles y senderos diseñados para el ocio. En ese proceso, rutas antiguas fueron absorbidas por nuevas construcciones o quedaron ocultas bajo zonas ajardinadas. Lo que antes era un entramado irregular de trayectos funcionales se transformó en una red más ordenada, adaptada a una montaña que empezaba a mirar hacia el futuro. Sin embargo, quienes conocen bien la zona aseguran que todavía existen trazados antiguos que sobreviven de forma parcial. Algunos aparecen como caminos estrechos que se desvían del recorrido principal, otros se intuyen en cambios bruscos del terreno o en muros que parecen seguir una línea distinta a la de los senderos actuales. Estas huellas recuerdan que la montaña fue recorrida de formas muy diferentes a lo largo del tiempo y que cada época dejó su propio sistema de desplazamiento. Uno de los aspectos más interesantes de estos caminos desaparecidos es cómo conectaban puntos clave del interior de Montjuïc. No se trataba solo de rutas superficiales, en algunos casos estaban diseñados para llevar rápidamente a accesos subterráneos o a zonas estratégicas cercanas al castillo. Esa conexión entre superficie e interior explica por qué ciertos senderos parecen terminar de forma abrupta o desviarse hacia áreas menos visibles. Detrás de esas decisiones existía una lógica funcional que hoy resulta difícil de percibir sin conocer la historia completa. La transformación urbana también cambió la forma en que las personas experimentan el movimiento dentro de la montaña. Los caminos actuales invitan a caminar con calma, a detenerse en miradores y a disfrutar del paisaje. En contraste, los recorridos antiguos estaban pensados para el trabajo constante y la necesidad inmediata. La desaparición de esas rutas marcó el paso de una Montjuïc industrial y estratégica a una montaña más integrada dentro de la vida cotidiana de la ciudad. A pesar de que muchos trazados antiguos se perdieron, la memoria de estos caminos sigue viva en relatos transmitidos por generaciones que vivieron o trabajaron en la zona. Personas que recuerdan senderos que ya no existen, escaleras improvisadas que desaparecieron tras obras posteriores y accesos que hoy quedan ocultos bajo capas de tierra y vegetación. Estas historias no buscan idealizar el pasado, sino mostrar cómo la montaña fue cambiando su forma de ser recorrida con el paso del tiempo. La desaparición de los caminos también refleja una idea más amplia. Montjuïc es un espacio en constante transformación. Cada nueva etapa urbana ha redefinido cómo se utiliza y cómo se percibe. Los senderos actuales no son el resultado de un único proyecto, sino la suma de decisiones tomadas durante décadas
muchas veces sobre rutas anteriores que ya no son visibles. Hoy, al caminar por sus avenidas y jardines, resulta difícil imaginar la complejidad de trayectos que existieron antes. Sin embargo, la sensación de que algunos caminos parecen conducir hacia lugares olvidados sigue presente para quienes observan con atención. Montjuïc guarda bajo sus senderos actuales la memoria de rutas que conectaban canteras, túneles y estructuras estratégicas, formando un mapa invisible que todavía influye en la forma en que la montaña se organiza. Entender estos caminos desaparecidos ayuda a comprender que Montjuïc no es solo un paisaje natural adaptado al ocio moderno. Es una montaña que ha sido recorrida de muchas maneras distintas, donde cada paso actual se apoya sobre trayectos anteriores que marcaron la historia del lugar. Aunque ya no se vean, esos caminos continúan formando parte del tejido invisible que sostiene la identidad de la montaña. Desde su altura, Montjuïc siempre ha tenido una relación directa con el mar. No se trata solo de una vista panorámica que hoy atrae a miles de visitantes, sino de una posición estratégica que durante décadas convirtió a la montaña en una pieza fundamental para proteger el puerto de Barcelona. Cuando el tráfico marítimo comenzó a intensificarse y el puerto se transformó en uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo, la ladera de Montjuïc dejó de ser únicamente un espacio natural y pasó a desempeñar un papel clave dentro de la defensa costera. Las primeras estructuras militares vinculadas al control marítimo aprovecharon la ventaja natural de la montaña. Desde determinados puntos elevados, se podían observar rutas de navegación y detectar movimientos sospechosos con antelación. Con el paso del tiempo, esta función se volvió más compleja. Se construyeron posiciones defensivas, pequeños búnkeres y estructuras de vigilancia destinadas a proteger la entrada del puerto y a reforzar la seguridad en momentos de tensión. Aunque muchas de estas construcciones fueron discretas, formaron parte de una red que conectaba la montaña con las infraestructuras portuarias. Durante los periodos más intensos del siglo XX, la presencia militar en Montjuïc se volvió más evidente. La montaña no solo albergaba túneles destinados a proteger a la población o almacenar recursos, también funcionaba como punto de observación y defensa. Algunos búnkeres se integraron en la propia roca, diseñados para pasar desapercibidos desde el mar. Otros se situaron en zonas elevadas donde el terreno ofrecía una ventaja visual clara. Estas posiciones no eran grandes fortificaciones visibles desde lejos, sino estructuras funcionales que respondían a necesidades concretas del momento. La conexión entre la montaña y el puerto influyó también en el desarrollo de galerías subterráneas. La proximidad al tráfico marítimo facilitaba el transporte de materiales estratégicos que podían almacenarse bajo tierra, lejos de posibles ataques. La roca de Montjuïc ofrecía protección natural, y su ubicación permitía mover recursos sin atravesar completamente el centro urbano. Esa relación entre superficie e interior reforzó la idea de la montaña como un espacio doble, abierto hacia el mar en lo alto y oculto bajo la ladera. Con el paso de los años, muchos de estos búnkeres dejaron de tener una función activa. Las transformaciones tecnológicas y políticas redujeron la necesidad de mantener posiciones defensivas tradicionales. Algunas estructuras fueron abandonadas, otras quedaron integradas dentro del paisaje y unas pocas desaparecieron bajo nuevas obras urbanísticas. Sin embargo, quienes conocen bien Montjuïc aún pueden identificar restos de estas construcciones en zonas menos transitadas, pequeños recordatorios de una época en la que la montaña estaba profundamente conectada con la defensa marítima. La evolución del puerto también influyó en cómo se percibía Montjuïc desde la ciudad. A medida que el tráfico comercial crecía, la montaña pasó a ser vista como un elemento que protegía y acompañaba el desarrollo económico de Barcelona. Los miradores que hoy ofrecen vistas abiertas sobre los muelles y los barcos fueron, en otro tiempo, puntos desde los que se evaluaba la seguridad del litoral. Esa transformación del significado del paisaje muestra cómo un mismo espacio puede pasar de ser estratégico a convertirse en símbolo de apertura y conexión con el exterior. El paso del tiempo suavizó la imagen militar de Montjuïc. Los caminos que hoy conducen a miradores y jardines atraviesan lugares donde antes hubo estructuras defensivas. La vegetación cubrió muchos restos y la montaña empezó a proyectar una imagen más tranquila, alejada de su pasado estratégico. Sin embargo, la memoria de aquellos búnkeres y posiciones de vigilancia sigue formando parte de la historia del lugar, recordando que la relación entre Montjuïc y el puerto fue mucho más intensa de lo que parece desde fuera.
Comprender esta etapa permite entender mejor por qué la montaña se convirtió en un espacio tan complejo. No era solo un refugio interior ni únicamente una fortaleza en la cima. También fue una línea de defensa vinculada al mar, un lugar donde se cruzaban las rutas comerciales y las necesidades militares. Esa posición privilegiada explica muchas de las decisiones que transformaron su interior y su superficie a lo largo del siglo XX. Hoy, cuando el visitante observa el puerto desde lo alto de Montjuïc, ve un paisaje abierto y dinámico. Pero bajo esa imagen actual, permanece la huella de un tiempo en el que cada movimiento marítimo era observado con atención y cada estructura construida en la ladera respondía a una estrategia más amplia. Montjuïc sigue siendo la montaña que mira al mar, aunque ya no lo haga con la misma intención que en el pasado. Montjuïc no solo fue fortaleza, cantera o refugio. También fue un escenario diseñado para impresionar. A comienzos del siglo XX, la montaña se transformó en el escaparate de Barcelona ante el mundo. Donde antes había terrenos irregulares y restos militares, comenzaron a levantarse palacios, avenidas monumentales y fuentes coreografiadas. La Exposición Internacional de 1929 convirtió Montjuïc en una vitrina urbana que pretendía mostrar modernidad, progreso y ambición cultural. Fue una operación urbanística gigantesca que cambió para siempre la fisonomía de la montaña. El proyecto no fue improvisado. Se planificó como una declaración pública de confianza en el futuro. Arquitectos, ingenieros y urbanistas diseñaron un conjunto monumental que ascendía desde la Plaza de España hasta el Palacio Nacional. La disposición escalonada no era casual. El visitante debía subir progresivamente, atravesando espacios cada vez más amplios y espectaculares. El recorrido culminaba en un edificio que dominaba la ciudad desde lo alto, reforzando la sensación de poder y estabilidad institucional. Pero esta transformación también tuvo un coste. Para levantar pabellones y avenidas fue necesario reorganizar terrenos, modificar caminos tradicionales y desplazar construcciones anteriores. Parte de la montaña perdió su carácter irregular para convertirse en un escenario perfectamente planificado. La exposición no solo añadió edificios, impuso una narrativa sobre Montjuïc. A partir de entonces, la montaña dejó de ser vista únicamente como espacio estratégico o marginal y pasó a asociarse con cultura, innovación y representación oficial. El Palacio Nacional, hoy sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña, se convirtió en el símbolo más visible de esta etapa. Su silueta monumental redefinió el perfil de Montjuïc. La intención era clara: proyectar una imagen de estabilidad en un periodo político complejo. Aunque el contexto internacional estaba marcado por tensiones, Barcelona quería presentarse como una ciudad moderna, capaz de organizar eventos de alcance global. La montaña se convirtió en el telón de fondo de esa ambición. La Fuente Mágica, inaugurada también en 1929, añadió un elemento tecnológico y escénico que reforzaba el impacto visual del conjunto. El juego de luces y agua era un espectáculo innovador para la época. No se trataba solo de entretenimiento, era una demostración de capacidad técnica. Montjuïc ya no era solo piedra y túneles, sino electricidad, ingeniería y planificación urbana. El contraste con su pasado militar resultaba evidente. Sin embargo, bajo la superficie monumental persistían otras capas de historia. Mientras se celebraban actos oficiales y se recibía a delegaciones internacionales, en otras zonas de la montaña seguían existiendo estructuras vinculadas a su pasado defensivo. La transformación fue parcial y simbólica. No borró completamente lo anterior, sino que lo cubrió con una nueva imagen más optimista y pública. Con el tiempo, muchos pabellones de la exposición desaparecieron, pero el trazado urbano se mantuvo. Las avenidas amplias, las escalinatas y los espacios abiertos siguen marcando el recorrido hacia lo alto de la montaña. Montjuïc consolidó así una nueva identidad, la de espacio cultural y representativo. La exposición de 1929 no fue un episodio aislado, fue el punto de partida de una etapa en la que la montaña se integró definitivamente en el imaginario colectivo de la ciudad. Este uso simbólico continuó en décadas posteriores. Montjuïc albergó instalaciones deportivas, museos y eventos multitudinarios. La montaña pasó de ser un punto estratégico a convertirse en un lugar de encuentro y celebración. Esa evolución no fue lineal ni exenta de tensiones, pero consolidó una transformación profunda.
El espacio que había servido para vigilar y defender se convirtió en escenario para mostrar y compartir. Hoy, cuando se asciende por las escalinatas que conducen al Palacio Nacional, el visitante experimenta una sensación diseñada hace casi un siglo. El recorrido sigue transmitiendo grandeza y perspectiva. La ciudad se despliega a los pies del espectador, mientras la arquitectura monumental enmarca el horizonte. Es un efecto calculado, heredado de aquella gran operación urbana que redefinió Montjuic. Comprender esta etapa permite entender cómo la montaña ha sido utilizada para proyectar mensajes distintos a lo largo del tiempo. Primero fue símbolo de control y defensa, después escaparate de modernidad. Cada transformación dejó huellas visibles y otras más sutiles. Montjuic no cambió de identidad de un día para otro. Fue acumulando significados, superponiendo capas, adaptándose a las necesidades de cada época. La Exposición Internacional de 1929 marcó un antes y un después. Desde entonces, la montaña dejó de estar asociada únicamente a su pasado militar y comenzó a representar aspiraciones colectivas. Esa dualidad entre memoria y espectáculo sigue definiendo Montjuic en la actualidad. Cuando la mayoría de visitantes piensa en Montjuic, imagina grandes avenidas, museos o miradores abiertos hacia el mar. Sin embargo, una parte importante de la montaña permanece lejos de los recorridos habituales. Entre caminos secundarios y laderas poco transitadas se esconden jardines históricos que no nacieron solo como espacios decorativos, sino como lugares cargados de intención política, científica y simbólica. Estos jardines forman una red silenciosa que revela otra cara de Montjuic, menos visible pero profundamente significativa. El origen de muchos de estos espacios verdes se remonta al mismo impulso que transformó la montaña tras la Exposición Internacional de 1929. La idea era convertir Montjuic en un gran parque urbano que equilibrara monumentalidad y naturaleza. Arquitectos paisajistas diseñaron jardines temáticos inspirados en distintas tradiciones culturales, creando rincones que funcionaban como pequeñas narrativas dentro del paisaje. Cada sendero, cada escalinata y cada estanque tenía una función estética y emocional. Uno de los aspectos menos conocidos es que varios de estos jardines se construyeron sobre terrenos que anteriormente habían tenido usos militares o industriales. Bajo algunas terrazas, aún permanecen estructuras antiguas, muros olvidados o entradas selladas que recuerdan el pasado estratégico de la montaña. La vegetación cubrió esas huellas con el tiempo, creando una ilusión de tranquilidad que oculta capas históricas más complejas. Durante décadas, los jardines sirvieron también como espacios de experimentación botánica. Montjuic fue utilizado para estudiar especies adaptadas al clima mediterráneo y para introducir plantas exóticas que simbolizaban la conexión de Barcelona con el mundo. Esta dimensión científica convirtió la montaña en un laboratorio al aire libre, donde naturaleza y urbanismo se entrelazaban sin que la mayoría de visitantes lo percibiera. Pero más allá de su función oficial, los jardines han alimentado numerosas historias y relatos urbanos. Algunos hablan de caminos que cambian de forma según la luz del día. Otros mencionan rincones donde antiguamente se reunían artistas y pensadores lejos del ruido de la ciudad. Aunque muchas de estas historias pertenecen al terreno de la tradición oral, reflejan cómo Montjuic ha sido siempre un espacio de imaginación colectiva. Durante el siglo XX, ciertos sectores de la montaña quedaron casi abandonados, especialmente aquellos alejados de los circuitos turísticos. La vegetación creció sin control y algunos senderos desaparecieron bajo capas de tierra. Ese abandono temporal contribuyó a reforzar la sensación de misterio que rodea estos lugares. Para quienes exploran más allá de las rutas principales, Montjuic puede parecer una montaña distinta, silenciosa y casi ajena al ritmo urbano. Los jardines de Mosén Costa y Llobera representan un ejemplo singular dentro de este conjunto. Situados en una zona escarpada orientada al mar, fueron diseñados para albergar colecciones de cactus y plantas resistentes a la sequía. Su ubicación estratégica ofrece una vista distinta del puerto y del horizonte marítimo. Allí, el visitante experimenta una sensación de aislamiento que contrasta con la actividad constante de la ciudad a pocos minutos de distancia. Otro espacio menos conocido es el Jardín Botánico Histórico, creado en antiguos terrenos excavados que generaron microclimas naturales. La forma del terreno permite que el viento y la humedad se comporten de manera distinta a otras partes de la montaña. Este fenómeno ha alimentado la percepción de que algunos rincones de Montjuic
Poseen una atmósfera especial, casi suspendida fuera del tiempo. Durante años, los jardines también fueron utilizados como escenarios discretos para encuentros culturales y proyectos artísticos. Esculturas temporales, instalaciones efímeras y pequeñas exposiciones se integraron en el paisaje sin alterar su carácter tranquilo. Esta relación entre arte y naturaleza consolidó la idea de Montjuïc como un espacio de transición donde lo urbano y lo natural conviven sin límites claros. Hoy, recorrer estos jardines es atravesar una sucesión de épocas superpuestas. Cada terraza y cada sendero guarda recuerdos de decisiones políticas, proyectos científicos y transformaciones urbanas que han ido redefiniendo la montaña. Lejos del bullicio de las grandes plazas, estos espacios permiten comprender Montjuïc desde una perspectiva más íntima, donde el paso del tiempo se percibe con mayor claridad. La existencia de estos jardines demuestra que Montjuïc no es solo un conjunto de monumentos visibles. Es un paisaje vivo, que se ha ido moldeando lentamente, incorporando historias pequeñas y detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Entre sombras de árboles y muros cubiertos de vegetación, la montaña conserva un ritmo distinto, más pausado, que revela su complejidad lejos de las miradas apresuradas. Así, mientras los visitantes se concentran en los grandes edificios y miradores, los jardines continúan contando su propia historia. Una historia hecha de silencio, transformación y memoria que convierte a Montjuïc en algo más que un simple parque urbano. En un territorio donde la naturaleza y la historia dialogan constantemente sin necesidad de grandes gestos visibles. En la cima de Montjuïc se alza una fortaleza que durante siglos ha sido mucho más que un punto estratégico. El castillo de Montjuïc no solo vigiló el puerto y defendió la ciudad, también se convirtió en símbolo de represión, prisión política y escenario de ejecuciones que marcaron profundamente la memoria de Barcelona. Desde su explanada se domina todo el horizonte, pero durante décadas lo que allí ocurrió estuvo ligado al control y al castigo. La primera fortificación estable se levantó en el siglo XVII, en un contexto de conflicto entre Cataluña y la monarquía hispánica. La montaña, por su posición elevada, era el lugar ideal para instalar una defensa militar que protegiera la ciudad frente a ataques marítimos. Sin embargo, pronto quedó claro que el castillo no solo servía para defender Barcelona, sino también para vigilarla desde arriba. Esa doble función marcaría su historia. Durante la Guerra de Sucesión Española, el castillo desempeñó un papel relevante en los enfrentamientos que sacudieron la ciudad. A lo largo del siglo XVIII, fue reforzado y transformado en una fortaleza moderna para la época. Sus muros gruesos y su planta estrellada respondían a las nuevas técnicas militares. Pero mientras la arquitectura evolucionaba, también lo hacía su función política. En el siglo XIX el castillo comenzó a utilizarse como prisión para opositores y detenidos políticos. En varias ocasiones el gobierno central empleó la fortaleza para controlar movimientos sociales y revueltas obreras. Desde allí se ordenaron bombardeos sobre la propia ciudad en momentos de tensión interna. Esta paradoja, una fortaleza que apuntaba hacia la población que debía proteger, dejó una huella profunda en la percepción colectiva de Montjuïc. Uno de los episodios más recordados es el proceso contra anarquistas tras el atentado del Corpus en 1896. Numerosos detenidos fueron encarcelados en el castillo y sometidos a interrogatorios y torturas que generaron una fuerte polémica internacional. El llamado proceso de Montjuïc convirtió la fortaleza en símbolo de represión estatal y atrajo la atención de la prensa europea. Durante la Guerra Civil Española, el castillo volvió a ser escenario de detenciones y ejecuciones. La fortaleza pasó por distintas manos y fue utilizada como centro de reclusión para personas acusadas de colaborar con uno u otro bando. Tras la entrada de las tropas franquistas en 1939, el castillo se integró en el aparato represivo del nuevo régimen. El caso más emblemático es el del presidente catalán Lluís Companys, capturado por la Gestapo en Francia y entregado a las autoridades franquistas. Tras un consejo de guerra sumarísimo, fue fusilado en 1940 en el foso del castillo. Su ejecución convirtió definitivamente a Montjuïc en un lugar de memoria dolorosa. La montaña, que ya acumulaba siglos de conflictos, se transformó en símbolo de una herida política abierta. Durante el franquismo, el castillo siguió siendo utilizado como prisión y cuartel militar.
No fue hasta la transición democrática cuando comenzó un proceso de resignificación del espacio. Con el tiempo, la fortaleza pasó a ser gestionada por el Ayuntamiento de Barcelona y se transformó en un espacio cultural y de memoria histórica. Hoy, los visitantes recorren sus patios, murallas y fosos sin que siempre sean conscientes de lo que ocurrió allí. Las vistas panorámicas contrastan con el peso de los acontecimientos que tuvieron lugar entre esos muros. El silencio actual no es casual. Es el resultado de décadas de transformación y de un esfuerzo por convertir el castillo en un espacio de reflexión más que de confrontación. El castillo de Montjuïc resume en sus piedras la complejidad histórica de la montaña. Fue baluarte defensivo, herramienta de control y escenario de tragedias personales y colectivas. Su evolución refleja cómo los espacios cambian de significado con el tiempo, dependiendo de quién los ocupa y de qué decisiones se toman dentro de ellos. Desde la cima, Barcelona se extiende abierta hacia el mar. Esa imagen contrasta con la historia de una fortaleza que durante siglos simbolizó el encierro y la vigilancia. Comprender el castillo es entender que Montjuïc no es solo un mirador privilegiado, sino también un lugar donde la memoria y la historia siguen dialogando con el presente. En la madrugada del 15 de octubre de 1940, en el foso de Santa Eulàlia del castillo de Montjuïc, se produjo uno de los episodios más significativos de la historia contemporánea de Cataluña. Lluís Companys, presidente de la Generalitat, fue ejecutado tras un consejo de guerra sumarísimo. No fue una ejecución más dentro del contexto represivo de la posguerra. Fue el fusilamiento de un presidente elegido democráticamente, capturado fuera de España y devuelto para ser juzgado sin garantías. Ese hecho convirtió definitivamente la cima de Montjuïc en un lugar de memoria histórica. Companys había huido a Francia tras la derrota republicana en 1939. Allí fue detenido por la Gestapo alemana en colaboración con la policía franquista. Trasladado a Madrid y posteriormente a Barcelona, fue sometido a un juicio militar que duró apenas unas horas. El resultado estaba decidido de antemano. El castillo, que durante décadas había servido como prisión y espacio de control político, se convirtió en el escenario final de ese proceso. La elección de Montjuïc no fue casual. El castillo simbolizaba autoridad militar y dominio sobre la ciudad. Ejecutar allí al presidente catalán era un mensaje político directo. Desde lo alto de la montaña se veía Barcelona entera. El acto no solo eliminaba a una figura política, reforzaba una idea de poder absoluto. El lugar amplificaba el significado del gesto. Tras la ejecución, el cuerpo de Companys fue enterrado en el cementerio de Montjuïc. Durante años, su memoria quedó silenciada en el espacio público. El régimen franquista mantuvo el castillo como instalación militar, y la historia de lo ocurrido en 1940 apenas podía mencionarse. Sin embargo, el recuerdo persistió en el ámbito privado y familiar. La montaña, para muchos, dejó de ser solo un mirador o un espacio histórico. Pasó a representar una herida abierta. Con la llegada de la democracia, comenzó un proceso de recuperación de la memoria. En 1990 se colocó un monumento en el foso donde fue fusilado. Más adelante, el castillo fue cedido al Ayuntamiento de Barcelona y se integró en una red de espacios dedicados a la memoria histórica. Ese cambio de uso no eliminó el pasado, pero transformó la manera en que se relaciona con él. El fusilamiento de Companys se inscribe dentro de una etapa más amplia de represión política ejercida desde el castillo. Durante la posguerra, Montjuïc fue escenario de numerosos consejos de guerra y ejecuciones. No todos los nombres son conocidos, pero el impacto colectivo fue profundo. La cima de la montaña acumuló así un significado que trascendía lo puramente militar. Hoy, al recorrer el foso de Santa Eulàlia, el visitante encuentra placas y señales que explican lo sucedido. El espacio ya no cumple funciones militares, sin embargo, la carga simbólica permanece. La transformación del castillo en espacio cultural no borra la memoria de quienes fueron encarcelados y ejecutados allí, más bien la contextualiza y la hace visible. Este episodio también consolidó la idea de Montjuïc como lugar donde se cruzan poder y resistencia.
La montaña fue utilizada para imponer autoridad, pero también se convirtió en símbolo de reivindicación democrática. Cada conmemoración anual del fusilamiento recuerda que el espacio físico puede cambiar de significado con el tiempo, pero los hechos históricos continúan influyendo en la identidad colectiva. Desde el punto de vista urbano, la ubicación del castillo refuerza esa dimensión simbólica. La cima domina el puerto, la ciudad y el horizonte marítimo. Es imposible no percibir la carga estratégica del lugar. Esa misma posición, que en el pasado sirvió para vigilar y controlar, hoy permite reflexionar sobre la historia desde una perspectiva amplia. El fusilamiento de Companies no puede entenderse de forma aislada. Forma parte de una cadena de acontecimientos que vinculan Montjuïc con la represión política desde el siglo XIX. Sin embargo, su condición de presidente elegido democráticamente otorgó al hecho una dimensión internacional. Fue el único presidente europeo elegido por sufragio universal ejecutado tras la Segunda Guerra Mundial. Ese dato convirtió el foso del castillo en un punto de referencia histórico más allá del ámbito local. Montjuïc, por tanto, no es solo escenario de exposiciones, parques y museos. Es también un lugar donde la historia reciente dejó una marca visible. La montaña ha sido reinterpretada muchas veces a lo largo de los siglos, pero algunos episodios permanecen como referencias inevitables. El 15 de octubre de 1940 es uno de ellos. La cima de Montjuïc conserva hoy un equilibrio complejo entre belleza paisajística y memoria histórica. Esa dualidad forma parte esencial de su identidad. Comprender lo ocurrido allí permite entender por qué la montaña sigue siendo un espacio cargado de significado, donde pasado y presente conviven en cada recorrido. Durante décadas, Montjuïc fue asociada con fortificaciones, prisiones y episodios duros de la historia. Sin embargo, a finales del siglo XX, la montaña volvió a reinventarse con un cambio radical de identidad. La preparación de los Juegos Olímpicos de 1992 convirtió este espacio en el centro simbólico de una nueva Barcelona abierta al mundo. Donde antes había estructuras militares o zonas poco transitadas, comenzaron a levantarse instalaciones deportivas modernas que transformaron por completo la percepción pública de la montaña. El Estadio Olímpico Lluís Companys, construido originalmente en 1929 para la Exposición Internacional, fue el corazón de esta transformación. Durante décadas había quedado relegado a un segundo plano, con usos irregulares y un mantenimiento limitado. La decisión de rehabilitarlo para los Juegos Olímpicos supuso una intervención arquitectónica profunda. Se mantuvo la fachada histórica, pero el interior fue rediseñado para adaptarse a las necesidades de un evento global. La elección de Montjuïc como núcleo olímpico no fue casual. La montaña ofrecía un espacio amplio, relativamente cercano al centro urbano y con vistas privilegiadas sobre la ciudad y el mar. Además, su historia permitía construir un relato simbólico. Un lugar marcado por conflictos y control se convertía ahora en escenario de celebración internacional y convivencia deportiva. Ese contraste fue uno de los elementos más potentes del proyecto. Las obras transformaron el entorno del estadio y reorganizaron toda la zona. Se construyeron nuevas avenidas, áreas verdes y espacios abiertos que facilitaban el acceso del público. También se levantaron instalaciones como el Palau Sant Jordi, diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki, y la Torre de Comunicaciones de Montjuïc, obra de Santiago Calatrava. Estas estructuras no solo cumplían funciones técnicas, se convirtieron en símbolos visuales de modernidad y renovación urbana. El impacto de los Juegos Olímpicos fue inmediato. Montjuïc pasó de ser un lugar asociado principalmente a la memoria histórica y al pasado militar a convertirse en un punto de encuentro cultural y deportivo. La montaña se integró definitivamente en el día a día de la ciudad. Las grandes explanadas que habían sido pensadas para el flujo de visitantes internacionales se transformaron en espacios cotidianos para pasear, hacer deporte o asistir a eventos. Sin embargo, este cambio no eliminó las capas anteriores de significado. El Estadio Olímpico lleva el nombre de Lluís Companys, recordando así la historia política vinculada al castillo cercano. La convivencia entre memoria y renovación define la identidad actual de Montjuïc. Mientras miles de personas celebraban los Juegos Olímpicos, a pocos metros seguían presentes los espacios que habían sido escenarios de episodios más oscuros.
La transformación olímpica también tuvo un efecto psicológico en la percepción colectiva de la montaña. Durante años, Montjuïc había sido vista por algunos como un lugar distante o incluso incómodo debido a su pasado. Los Juegos de 1992 ayudaron a redefinir esa imagen. La montaña se convirtió en un símbolo de apertura y proyección internacional. Las imágenes del estadio lleno, las ceremonias y las competiciones deportivas circularon por todo el mundo y cambiaron la narrativa asociada al lugar. Desde el punto de vista urbano, la intervención olímpica consolidó Montjuïc como un gran parque cultural y deportivo. Museos, jardines y espacios escénicos convivieron con instalaciones modernas. La montaña dejó de ser una frontera entre la ciudad y el puerto para integrarse plenamente en la vida urbana. Este proceso marcó una nueva etapa en su historia, tan significativa como las transformaciones anteriores. Hoy, caminar por el Estadio Olímpico o por las avenidas que lo rodean implica recorrer un espacio que simboliza el cambio de época. El mismo terreno que siglos atrás fue escenario de conflictos militares y más tarde de represión política se convirtió en un lugar de celebración global. Esa evolución demuestra cómo un espacio puede reinterpretarse sin perder su memoria histórica. Montjuïc, con su perfil reconocible desde casi cualquier punto de Barcelona, resume así la capacidad de la ciudad para reinventarse. La transformación olímpica no borró el pasado, pero añadió una nueva capa de significado basada en la convivencia, el deporte y la apertura al exterior. El estadio y las instalaciones que lo rodean son testigos de esa etapa en la que la montaña dejó de mirar hacia el conflicto para proyectarse hacia el futuro. Hoy Montjuïc parece un lugar tranquilo, lleno de jardines, museos y miradores desde los que la ciudad se extiende hacia el mar. Sin embargo, cada sendero y cada edificio esconden una superposición de épocas que rara vez se percibe a simple vista. La montaña que ahora recibe visitantes, corredores y turistas es el resultado de siglos de transformaciones sucesivas, cada una marcada por necesidades muy distintas. Entender Montjuïc hoy implica mirar más allá de su apariencia actual y reconocer cómo conviven todas esas capas históricas en un mismo espacio. El visitante que asciende desde la Plaza de España atraviesa primero el legado monumental de la Exposición Internacional de 1929 con sus avenidas amplias y sus edificios simbólicos. Más arriba aparecen instalaciones deportivas vinculadas a los Juegos Olímpicos de 1992, espacios abiertos diseñados para el encuentro público. Y en lo alto, el castillo recuerda que la montaña fue durante mucho tiempo un punto de vigilancia y control. Esta coexistencia de épocas convierte a Montjuïc en un paisaje histórico continuo, donde cada tramo del recorrido corresponde a una etapa distinta. Pero Montjuïc no es solo arquitectura visible. Bajo la superficie permanecen restos de túneles, refugios y estructuras que hablan de su pasado más complejo. Durante décadas, muchas de estas construcciones quedaron olvidadas o ocultas por nuevas intervenciones urbanísticas. Algunas han sido recuperadas y señalizadas, otras permanecen cerradas o apenas documentadas. Esta dimensión subterránea añade profundidad al relato de la montaña, recordando que lo que se ve hoy es solo una parte de su historia. La memoria colectiva también ha evolucionado. Durante el siglo XX, Montjuïc estuvo asociada para muchos con episodios duros relacionados con la represión política y la guerra. Con el paso del tiempo, la transformación urbana y cultural ha suavizado esa percepción sin eliminarla por completo. Hoy la montaña funciona como un espacio de ocio y cultura, pero conserva lugares dedicados a la reflexión histórica. Ese equilibrio entre disfrute y memoria es uno de los rasgos más singulares del lugar. Los jardines que rodean el castillo y las instalaciones olímpicas representan una etapa reciente en la relación entre la ciudad y la montaña. A medida que Barcelona creció, Montjuïc dejó de ser un límite físico para convertirse en un pulmón verde accesible. Senderos, miradores y áreas naturales permiten recorrer espacios que durante siglos estuvieron restringidos o militarizados. Este cambio refleja una transformación profunda en la manera de entender el territorio. Montjuïc también ha adquirido una dimensión cultural que trasciende su pasado militar. Museos, teatros y espacios expositivos convierten la montaña en un punto de referencia para la actividad artística de la ciudad. Esta nueva función no reemplaza su historia anterior, sino que la complementa. Cada evento cultural que se celebra allí
añade una nueva capa al significado del lugar, reforzando su papel como escenario dinámico dentro del paisaje urbano. Al mismo tiempo, persisten relatos y leyendas vinculados a distintos momentos de su historia. Algunos surgen de episodios reales reinterpretados con el paso del tiempo. Otros nacen de la propia atmósfera de la montaña, marcada por siglos de uso estratégico y transformación constante. Estas narrativas forman parte del imaginario colectivo y contribuyen a que Montjuïc siga siendo percibida como un espacio singular dentro de Barcelona. Hoy, desde cualquier mirador de la montaña, se observa una ciudad que ha cambiado tanto como el propio paisaje. El puerto moderno, las avenidas y los barrios que rodean Montjuïc son el resultado de procesos históricos que se reflejan también en la evolución de la montaña. El contraste entre pasado y presente se vuelve evidente. Donde antes había posiciones defensivas, ahora hay espacios abiertos. Donde hubo silencio militar, hoy hay actividad cultural. Montjuïc resume así la capacidad de transformación de Barcelona. Ha sido cantera, fortaleza, prisión, refugio, escenario de exposiciones internacionales y núcleo olímpico. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles que conviven en el presente. La montaña no puede entenderse desde una sola perspectiva. Es un mosaico de historias que se entrelazan y se reinterpretan constantemente. Recorrer Montjuïc hoy es atravesar siglos de cambios en pocos kilómetros. Cada paso revela una parte distinta de su identidad, desde los restos antiguos hasta las estructuras más recientes. Esa mezcla convierte a la montaña en uno de los espacios más complejos y representativos de la ciudad, un lugar donde la historia no se conserva inmóvil, sino que continúa transformándose junto a quienes la visitan.